Vamos a llamar, por favor, a las personas que van a incorporarse a este panel, comenzando por Laura Avellaneda. Luego los voy a presentar ya personalmente un poquito más en el panel a Carlos Adriancén, de CELEPSA, y a Yuri Pinto, de la Autoridad Nacional del Agua, del ANA. Y por estas magias maravillosas que el escenario permite, yo voy a pasar ahora a ser el moderador de este panel. Pues aquí estamos con el segundo panel. Como decía anteriormente, ¿han visto ustedes el programa que tenemos hoy? Está lleno de muchísima información, de muchos paneles súper interesantes todos, y tenemos la fortuna de poder contar con personalidades en cada una de las instituciones. Eso también es algo que es importante en Interclima. Entonces lo que vamos a hacer es pedirles a los panelistas que tengan esa capacidad de síntesis, ¿verdad? Por las necesidades también del horario, para que podamos gozar de todos los paneles posteriores. Y seguro que lo van a hacer. En este caso voy a presentar primero a Laura Avellaneda. Ella es la coordinadora temática en gestión del riesgo asociado al cambio climático del Ministerio del Ambiente y responsable de la elaboración del Plan Nacional de Adaptación. Tengo también a Carlos Adriancén, de CELEPSA, ¿no? Ahí está, Carlos, que es una compañía eléctrica a cargo de la operación de la central hidroeléctrica del Platanal, que es realmente una operación grande. Vamos a verlo probablemente a comentar en breves minutos en qué consiste. Y luego tenemos por parte también, en este caso, del Estado, pero con una especial función que tiene la Autoridad Nacional del Agua, a Yuri Pinto. Él es especialista en legislación de recursos hídricos con amplia experiencia en cargos de asesoramiento. La dinámica va a ser similar a la que han visto ahora, en la cual yo voy a hacer una pregunta que va a ser para todos, que uno va a contestar, ¿verdad? Y luego a lo mejor tenemos un pequeño tiempo, si tenemos, más que de debate, de compartir las ideas y complementar. Entonces comenzamos con Laura. La pregunta es para todos y es esta. ¿Cuáles son, considerando que el panel es desafíos y retos de articulación sectorial para el cumplimiento de las contribuciones nacionalmente determinadas en recursos hídricos, darle un poquito la aclaración de que las contribuciones nacionalmente determinadas son las metas, ¿verdad? Metas nacionales para la mitigación y adaptación al cambio climático. En ese sentido, Laura, ¿cuáles son las iniciativas claves en el marco de las políticas del MINAM que van a contribuir realmente, que van a poder contribuir para que se cumplan estas metas? Desde el Ministerio, como ya se mencionó, estamos impulsando lo que es la elaboración del Plan Nacional de Adaptación. Tenemos que considerar ahí dos cosas. Una es que nuestra forma o el instrumento que estamos pensando utilizar o definido utilizar para la implementación de estas metas en las contribuciones nacionales para adaptación será a través de este Plan Nacional de Adaptación. Lo estamos conociendo más como NAP, más por las siglas en inglés, que es lo que la convención maneja. Y en ese contexto, lo mencionó la ministra en la mañana en su intervención, más que nosotros tener un rol, que de hecho lo tenemos, lo que promovemos es que cómo apoyamos a que los distintos sectores puedan lograr estas determinadas contribuciones. Enfocándonos más en la temática de agua, ahí sí tenemos muchos desafíos. Creo que está de más indicar que agua o recursos hídricos es una de las temáticas que se priorizaron dentro de nuestras contribuciones nacionales, dada la importancia del recurso y obviamente por todos los usos asociados que están alrededor de él. Entonces, la Autoridad Nacional del Agua es que tiene que involucrarse. Ahora, un reto que también tenemos es cómo salimos de la esfera ambiental. Por eso es que cuando se organizaba o se diseñaba el Interclima decíamos, bueno, tenemos que involucrar a los gerentes de planeamiento, porque si bien nosotros tenemos esa articulación con las áreas, si hablamos específicamente del ANA, con la Dirección General de Conservación, no necesariamente su oficina de planeamiento, que son los que establecen las grandes políticas o programas sectoriales, están involucrados. Entonces ese es el reto que tenemos en este momento. Si hablamos más de cómo pasaríamos a esa implementación, de hecho tenemos también que trabajar en una arquitectura institucional, tanto desde la propia Autoridad Nacional del Agua, como es que tiene que organizarse para el cumplimiento de estas metas. Yo solamente a modo de ejemplo, para que veamos lo complejo que es poder establecer, por un lado, metas que realmente representen esa reducción del nivel de vulnerabilidad, y por eso es que la ministra también mencionó y dijo, hablamos de desarrollo. Cuando hablamos de cambio climático y hablamos sobre todo de adaptación, hablamos de procesos de desarrollo y cómo a esos procesos de desarrollo logramos incorporarle
el enfoque de cambio climático. Entonces, con la Autoridad Nacional del Agua, a modo de ejemplo, estamos trabajando lo que es que el sector público y privado gestionen eficientemente los usos del agua. Pero no basta con poner estas metas que son, en algunos casos, desiderativas, sino cómo hacemos para establecer la línea de base, que también en la mañana se mencionó, y sobre todo implementar un sistema de monitoreo y evaluación, que también a partir de la implementación del Acuerdo de París, que desde mañana entra en vigencia, es cómo es que vamos a lograr medir, por poner solamente un ejemplo, obviamente en las metas que la Autoridad Nacional del Agua ha planteado tiene más, pero cómo es que logramos que este sistema de monitoreo tenga esa línea de base y cómo lo monitoreamos. Entonces es un reto bastante alto el que tenemos para lograr el involucramiento de los sectores. Sí, está bien como introducción, creo que has reforzado la idea de la misión del Ministerio del Ambiente, ¿no? Que es articular para llegar a decir me encantó, arquitectura institucional, ¿no? Que es un reto. Ya has indicado también un trabajo con el ANA, mando llevar adelante, que ahora comentaremos con él, ¿verdad? Donde hay unas metas que son ideales, ¿no? Hemos hablado de que tengamos una gestión del agua, ¿no? Vamos a pasar luego en la siguiente pregunta a reforzar esa idea, si les parece, pero interesante escuchar ahora la opinión de la empresa privada, ¿no? Vamos con Carlos, representante de la empresa de Platanal, todo un proyecto, un megaproyecto que puedes, si quieres, describir en pocos segundos, y luego cuáles son las iniciativas que están tomando para este tema. En primer lugar, agradecer la invitación de los organizadores. CELEPSA inició su etapa operativa con la central hidroeléctrica El Platanal. Hoy en día CELEPSA no solamente es El Platanal, estamos a punto de iniciar operaciones en la central hidroeléctrica Marañón y tenemos proyectos energéticos en otras partes del país. No solamente es Platanal. Y en ese sentido, digamos, para nosotros el enfoque que queremos, por lo menos el día de hoy, desarrollar es el enfoque de la adaptación, ¿ya? Los recursos hídricos están dentro del componente adaptación, dentro de los compromisos nacionales. El agua está dentro del componente adaptación. Y que es quizás el agua, ya cuando uno lo lleva a los objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo más articulador que hay. Es el más articulador, es el que involucra a casi todos los demás objetivos, incluyendo la paz mundial. Entonces, para nosotros el enfoque en las cuencas en las que intervenimos es un enfoque integral. Ya hemos aprendido hace mucho tiempo que la operación de la central no empieza en la toma y acaba en la casa de máquinas. La operación de la central es una operación transversal de casi toda la cuenca. Y en ese sentido, nuestro aporte va no solamente en la generación, sino también en la regulación hídrica de la cuenca. Es contribuir a que se regule hídricamente la cuenca de tal manera que los beneficios del agua se extiendan a todos los demás usuarios. ¿Y cómo contribuye? A ver, el caso de Platanal. Platanal en particular tiene un embalse de regulación estacional que está a 4.220 metros sobre el nivel del mar. Platanal produce energía a 900 metros sobre el nivel del mar. Esto está a 4.000. Y ese embalse, por ejemplo, produce el día de hoy, que es un año bastante seco en la hidrología, produce 4 metros cúbicos por segundo más al Valle del Cañete, y en general a la cuenca del Cañete. Es decir, sin Platanal y sin su represa de regulación estacional, hoy día el Valle del Cañete tendría deficiencia de agua. No podrían regar las 27.000 hectáreas. Estás diciendo que si el Platanal no existiera, como antes, tendrían más un estrés hídrico ahora mismo que anteriormente. Tendrían un estrés hídrico. Hoy día tienen asegurado 14 metros cúbicos por segundo. Asegurado. Y normalmente en una condición de sequía deberían estar alrededor de los 9 metros cúbicos por segundo. Y eso lo consideramos una iniciativa clave de aporte a estas metas también, ¿no? Eso es un impacto clave, porque es un impacto positivo, es una externalidad positiva de la regulación hídrica. Independientemente del negocio eléctrico, es de la regulación hídrica. Por eso es que nuestro enfoque va más allá de la generación de energía, es la regulación hídrica de la cuenca. Y me imagino mantendrán en las demás operaciones que van a llevar a cabo. Así es. En el caso, por ejemplo, de Marañón, estamos viendo proyectos de reforestación.
ahí, digamos, no tenemos un embalse, pero ahí hay otra manera de regular la cuenca, y es una manera, digamos, podríamos decirlo así, más verde, ¿no? Porque podríamos fomentar la recuperación de laderas, y estas almacenan agua de manera natural. Muy bien, es una labor esencial. Sí, en realidad el agua, como te decía al inicio, es de lo más democrático que hay. En el embalse que tenemos en Tanta, esta localidad de Cañete, de Yauyos, en Tanta se hace acuicultura, y se hace acuicultura, todavía está catalogado a menor escala, pero es de altísimo rendimiento. Muy bien. Ganan mucha plata en realidad la comunidad con este proyecto. A lo largo de, digamos, desde la represa hasta la toma, el agua asiste y ha logrado incrementar la producción de más área agrícola, y aguas abajo todo lo que... Muchas gracias por introducir el concepto del agua como elemento articulador vital, ¿no? Es interesante. Y ahora, interesante es el papel de la ANA, una autoridad nacional que tiene una... fue creada no hace mucho tiempo, ¿verdad?, hace pocos años, pero tiene una función vital, según estamos viendo las necesidades, ¿no?, del país. Y antes Laura nos dijo que hay un trabajo intenso entre el Ministerio del Ambiente y la Autoridad Nacional del Agua. ¿Se nos puede desarrollar esto y cómo realmente, puntualmente, como de repente ha hecho desde la empresa privada, ¿no?, el ANA va a contribuir a estas iniciativas claves? Muchas gracias. Rápidamente comentarles, no olvidemos que el agua es transversal a todos los sectores, y definitivamente nosotros tenemos que articular con todos los ministerios, con todos los sectores, con todos los diferentes niveles de gobierno. Además, el agua hoy es el eje central de la política pública del Estado peruano. Ningún Estado había puesto en tanta relevancia al agua. Pues bien, el agua es el motor del desarrollo del país, y además es el agua la fuente donde podemos generar cualquier derecho humano. Una persona no puede tener derecho a la vida, a la educación, a la salud si primero no tiene acceso al agua. De ahí la importancia de este recurso tan importante. Pero siempre vemos a veces el agua solamente como un servicio para la atención de las demandas poblacionales, pero también además debemos ver al agua como un recurso natural en su fuente natural, y esa es la labor que realiza la institución en la cual yo trabajo. Nuestro objetivo es trabajar por la seguridad hídrica. ¿Cuál es lo que queremos? Lograr agua para atender a las poblaciones, agua para atender las necesidades de los ecosistemas, de las actividades productivas como la que nos señala Carlos, y además, sobre todo, tener a las poblaciones protegidas frente a eventos extremos. Y para ello, acciones concretas y rápidamente, trabajar en la información hídrica. Muchas veces la información, los estudios han estado como escondidos y de difícil acceso para los inversionistas. Hoy por hoy la política principal que estamos manejando en la Autoridad Nacional del Agua es que toda la información pública tiene que estar disponible de fácil acceso para el desarrollo de los estudios. Lamentablemente solo tenemos el 53% o 53 cuencas, perdón, con información actualizada de 159 en el Perú. Entonces tenemos que completar en estos 5 años información actualizada en 159 cuencas. Los acuíferos del Perú. Los acuíferos de la costa tenemos 48, tenemos 22 debidamente monitoreadas. Pues ahí tenemos una brecha que cubrir en los próximos 5 años. La calidad de los recursos hídricos, tenemos 125 de 159 monitoreadas, pero no basta con monitorear la cuenca y decir esta es la calidad del río. No, tenemos que comenzar a implementar las acciones de recuperación de la calidad de los recursos hídricos, y ahí tenemos un nuevo reto. La clasificación de los cuerpos de agua, que es importantísimo para el establecimiento de cualquier proyecto de inversión, y un tema que es muy pero muy importante, la formalización en el uso del agua, porque la formalización va a permitir tener una medición de lo que estamos usando y va a permitir saber también qué tan eficientes somos o no en el uso del agua. Fíjense, hoy por hoy tan solo el Perú tiene formalizado el 30% de los usos de agua que se realizan a nivel nacional. Tenemos una brecha importante también que cubrir en este aspecto. Y obviamente la eficiencia en el uso del agua. Sabemos que rápidamente que de todas las disponibilidades hídricas del Perú, apenas el 2% vienen hacia el lado de la costa, donde estamos la gran mayoría de los peruanos. Pero de ese 2% de agua que viene hacia la costa, más de la mitad se pierde porque no tenemos obras de regulación. Y además, si a ello le sumamos que el 80% o más de los usos de agua son del sector agricultura, y en el sector agricultura nuestras eficiencias llegan al 70-75% del agua. Nosotros aspiramos que en estos 5 años podamos mejorar, recuperar al menos el 10% de las pérdidas de uso de agua.
estamos priorizando en nuestro plan nacional, por ejemplo, más allá de las obras de regulación, nuestra primera preocupación es mejorar la calidad de los recursos hídricos. Muy bien, tengo un minuto más. Sí, no. Sí, porque No. Lo que pasa es que está bien que hagas una exposición general para luego compartir, porque hasta ahora están desarrollando y se han dado cuenta las, entre comillas, a lo mejor, misión y política, ¿no? Son las cosas. Luego vamos a aterrizar en la siguiente pregunta. Adelante, por favor. Con toda y entonces tranquilidad. solamente para aterrizar, entonces, hasta el año pasado se aprobó la Política Nacional de Recursos Hídricos, el Plan Nacional de Recursos Hídricos, identificando entonces las acciones concretas que debemos realizar, identificando las brechas de inversión, y ahora el siguiente paso es la ejecución de los proyectos que permitan cubrir esas brechas. Y entonces ahí es donde juega un rol importante la alianza que podemos realizar el sector público, el sector privado y además las comunidades de los entornos de los proyectos. Creemos que cualquier proyecto, para que sea favorable y sobre todo para que sea ambientalmente sostenible, tiene esas tres patitas: el Estado, el sector empresarial y la comunidad. Y un reto importantísimo que tenemos, además de aquellos de carácter técnico que he enunciado, es fortalecer esa alianza para promover el desarrollo de proyectos de inversión que tengan por finalidad garantizar las demandas de agua de nuestras poblaciones. Comenzaste la intervención diciendo que considerabas que ahora en el gobierno, en el Estado, sientes una importancia mayor del agua, ¿no? Y que también hay políticas, acabas de decir, que se van a afianzar. ¿Tú crees que se van a afianzar? Como especialista que llevas en el tema, ¿confías en que va a ser así? Yo creo que si no se hace en este periodo, ya no se hace. ¿Por qué? Uno, ya, hay que hacerlo ya. El agua es el tema para este gobierno. Dos, todos sabemos que la única forma de lograr un desarrollo sostenible de nuestro país es a través de una adecuada gestión de nuestros recursos hídricos. De lo que hagamos hoy en día depende nada más ni nada menos que la vida de nuestros nietos, de las futuras generaciones. Si no administramos este recurso de manera adecuada, entonces las consecuencias van a venir hacia el futuro. Gracias a Dios, el Perú tiene disponibilidades hídricas. Somos el 8º país con mayor disponibilidad hídrica en el mundo. Gracias a Dios, el Perú hoy tiene una economía, bueno, a nivel mundial estamos en el puesto 64, somos el tercero en Latinoamericana, en América del Sur, perdón. Entonces tenemos las capacidades, tenemos la voluntad política y tenemos, lo más importante, el recurso hídrico para poder ser debidamente suministrado. Lo que falta en todo caso es fortalecer las alianzas, tanto en el sector público, entre sectores, luego con el sector privado, para lograr eso que ya está escrito en los instrumentos de planificación que se han elaborado en los diferentes sectores: ambiente, Minagri, Autoridad Nacional del Agua, etcétera. Muy bien, porque el panorama, para pasar la pregunta siguiente a Laura, es una información hídrica todavía deficiente en general. Queremos llegar al 100%, problemas con los acuíferos, ¿no? Estamos grandes problemas. Tenemos una falta de formalización del uso del agua, sobre todo en el sector agricultura. No sabemos que se está derrochando mucho. Y además la población de nuestro Perú, la mayor parte de la población vive en la parte seca, la mayor parte de la población, la menor, la parte más húmeda, y además ya tenemos periodos clarísimos de sequía que van a ir incrementándose por el efecto del cambio climático. Esta es la situación, ¿no? Un diagnóstico que es real. En ese sentido, Laura, en esta articulación y ante este tipo preciso de situación, lo que ha planteado Elana, ¿cómo va a ser esa articulación? ¿Cuáles van a ser los retos para que eso llegue a casos concretos de éxito, ¿no? Que se van a ir viendo en la población, en las comunidades, en las regiones? ¿Dónde está la madre del cordero? No sé si será la madre o el hijo, pero aquí, a ver, dos cosas, ¿no? Uno es que tenemos que conocer que ya tenemos metas establecidas. La ANA ha establecido sus metas en estas contribuciones. Estamos en un proceso de revisión y ajuste donde, digamos, lo que ha mencionado el representante de la Autoridad Nacional del Agua, debieran ser incorporadas en este, repito, en este ajuste, pero ya están sus metas establecidas. Y por ende, quien tendría que reportar es el propio sector, ¿no? Ojo, que en este caso es la Autoridad Nacional del Agua. Tenemos el otro sector que es agricultura, que el propio ministerio lo va a tener que presentar. No quiero ahondar más, pero digamos, ha habido todo un proceso detrás de esto.
Y respecto a qué es lo que venimos o cómo es que llegamos a la implementación, definitivamente reconocemos el rol de los gobiernos regionales. O sea, eso es clave. Dentro de la arquitectura institucional que mencionamos o que mencioné hace un momento, es que tenemos que lograr esa articulación. El cómo sería parte de las discusiones que deberíamos de tener aquí. Existe lo que es la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, si el representante va a poder o no reunirse con este consejo, entre comillas, directivo que estamos planteando establecer. Todavía está en discusión, no es algo que yo pueda dar ya esto va a ser así, pero creo que es algo que tiene que recogerse de todos los sectores y por supuesto los gobiernos regionales. Perdona, pero es un desafío porque hay 25 interlocutores, 25 gobiernos regionales, cada uno con una dinámica, con una idea, y eso es complicado, ¿no? Sí, bueno, es cuestión de cómo nos organicemos. De hecho, tienen una asamblea de gobiernos regionales y habría que ver si su representante pero hay avances puede ya llevar. En algunos gobiernos, ¿no? Bueno, si hablamos a nivel de avances, a nivel de los gobiernos regionales, me das cuerda para hablar un montón, ¿no? Yo creo que a raíz de eso fue que el Interclima se realizó en Cusco, porque considero que es una de las regiones que más ha avanzado en la implementación, en la gestión del cambio climático. Y solo añadir que para lograr no solamente la articulación intersectorial, sino también para lograr la implementación es que tenemos que buscar o continuar con fortalecimiento de capacidades, generación de información e investigación. De hecho, tenemos institutos de investigación que sabemos que hay muchos desafíos al respecto, pero es algo de lo que necesitamos, la arquitectura institucional que mencioné anteriormente y la difusión, ¿no? Porque aquí es claro, muchos de aquí, si hubiésemos hecho una encuesta de cuántos ingresaron aquí conociendo sobre las contribuciones nacionales y cuáles son las metas, muy probablemente un 99.9% no las conocía, muy probablemente. Entonces, eso es algo que nos falta y estamos en el diseño de una estrategia de comunicación sobre las contribuciones nacionales. Y lo más importante que para lograr esa implementación es cómo pasamos de la planificación a la implementación, que es a través obviamente del presupuesto e inversión. Entonces ahí también rescato lo que mencionó la ministra y es cómo logramos, ella decía, enverdecer los instrumentos o los mecanismos que ya se tienen. Por poner un ejemplo, estamos tratando de incorporar algunos criterios de adaptación al cambio climático en lo que es el fondo FONIPREL, por si lo conocen. Entiendo que este año en diciembre cierra el concurso con los fondos del siguiente año, por eso también estamos corriendo paralelamente con el equipo para ver si logramos incorporar. Y así existen otros mecanismos, antes que propiamente el fondo hablamos también de lo que es los programas presupuestales, ¿no? Los programas presupuestales que dependen mucho de las oficinas de planeamiento de los sectores y por eso yo decía, ellos tendrían que estar involucrados, no solamente las áreas relacionadas a ambiente, que tiende a confundirse, de que cambio climático solo tiene que ver con ambiente. Entonces, tenemos algunos pilotos en mente que ya se están implementando con turismo, estamos trabajando también turismo y transportes para lograr incorporar acciones en estos programas presupuestales. Entonces, el 2013 nosotros recogimos el pedido, el reclamo de los gobiernos regionales, decir, mira, ya estamos cansados de planificación, sabemos que el Estado mismo demanda mucha formulación de estrategias, planes, etcétera, y a raíz de eso es que empezamos a decir, oye, ¿cómo hacemos para lograr eso, no? El SNIP, por ejemplo, fue un resultado de ese proceso, de que se logró incorporar el análisis del riesgo en un contexto de cambio climático, y así estamos trabajando en otros instrumentos en los cuales esperamos en los próximos, al menos el próximo año, poderles dar otros mecanismos que hayamos logrado enverdecer. Tú lo has dicho, la clave es cómo pasar de la planificación, ¿no?, a la implementación, que es por último lo que la ciudadanía exige, ¿no?, los resultados, ¿no? Y estamos avanzando. De todos esos instrumentos que has citado, fortalecimiento de capacidades, difusión, ¿cuál sería para ti el más prioritario, si lo hay? A lo mejor todos tienen que ir juntos, evidentemente, pero ¿dónde incidirías más urgentemente ahora? Según tu experiencia, con total libertad. Es que según mi experiencia yo le doy el mismo peso a todos, en verdad, porque todos tienen que ir a la vez, ¿verdad? Porque podemos haber logrado lo del SNIP, pero tenemos FONIPREL, probablemente si no lo difundimos, no lo logramos, si no sabemos cómo utilizarlo, si no fortalecemos a los evaluadores y formuladores de proyectos,
es muy difícil que puedan tener ese, ¿no? Entonces, es un conjunto, por eso es que nosotros consideramos que estos son nuestros ejes transversales para lograr el gran objetivo, que es ya sea adaptarnos o reducir emisiones. No, si es que además es una labor difícil, porque de verdad que luego la población mira a papá Estado para que solucione sus problemas, ¿no? Y el Estado somos todos, ¿no? Gracias. Vamos a ver la visión más práctica de la empresa, ¿no? Que no por práctica es... Bueno, ahí quería... Por favor. Aprovechar el diagnóstico que hizo la señora ministra en la mañana, y ella hablaba de incentivos, promoción de acciones, trabajo articulado, incorporación de gobierno, distintos niveles de gobierno. En realidad, desde nuestro punto de vista, creo que podemos invertir el tema. Yo creo que si tenemos un trabajo articulado a nivel de todas las agencias del Estado y a distintos niveles de gobierno, eso, solamente haber logrado eso, ya es un incentivo para el privado. Muchas veces el privado no requiere, estamos hablando de algún tipo de negocio, sobre todo los energéticos, no requiere fuente de financiamiento. Lo que requiere es tener a una autoridad ordenada, ¿no? Ese es el gran inconveniente de muchos. Y ese se convierte en un gran incentivo. La señora ministra hizo una buena presentación sobre condiciones habilitantes. Pero en el sector energía, ella no había puesto check en dos cositas, que era supervisión y fiscalización y derecho de propiedad. Y yo creo que también hay que ponerle check en eso. El 90%, quizás número más, número menos, pero el 90% del Perú no tiene cerrados sus límites territoriales. Entonces, ¿cómo hacer un proyecto energético cuando no hay límites? Cuando una comunidad está en disputa territorial con su vecina. O hay superposición también. O hay superposición, ¿correcto? Entonces, y muchas veces, no digo por no decir todas, pero muchas veces el Estado deja solo al privado en ese problema, ¿no? Nos ha pasado, cerramos una negociación de tierras, de servidumbres con una comunidad, vamos a empezar la obra y aparece otra comunidad en el medio, que no existía, que no está mapeada, pero se autorreconoce como comunidad. Y a veces con un soporte legal que no sabes por dónde. Y a veces aparecen los soportes legales de ahí, no sé de dónde, pero aparecen. Que de repente tienen la misma o... Así es. Entonces, yo creo que el tema de propiedad es importante. El marco regulatorio, la política, la fiscalización y la supervisión. Y ahí hablamos más en el sector hidroeléctrico. ¿Cómo es posible tener un desarrollo hidroeléctrico, energía limpia, energía sostenible, que todo el mundo lo reconoce? Sin embargo, tenemos a un ente fiscalizador que sigue pensando que el agua turbinada es un efluente industrial. Hay que cambiar ese criterio. Hay que cambiar el chip. Hay que modernizar esa idea. Hay que modernizar la idea, pero ni siquiera, es entrar, es que todo el Estado tenga un objetivo común y que sepa que si estamos apostando todos por la inversión privada, por el desarrollo de una inversión privada sostenible, responsable, con altos estándares, todos deberíamos alinearnos. Muy bien. ¿No? Yo creo que ese es un factor muy importante como condición habilitante para las inversiones. Muchísimas gracias. Es lo bueno de tener en un panel presencia privada, pública, y también ahora pública, pero y te va a tocar lo más fácil, que es finalizar todo esto, porque han dicho cosas no solo consecuentes, sino líneas muy claras, ¿verdad? Donde la Autoridad Nacional del Agua, fíjense qué nombre, da respeto, ¿no? No digo miedo, Autoridad Nacional, o sea, son ustedes la autoridad, ante un recurso que es básico. No te quiero poner ningún aprieto, todo lo contrario. Menos mal. No es mi tarea justamente es que tengamos un poco de coloquio para ver, porque ha sido muy interesante, tanto las apreciaciones de Laura en los instrumentos muy claramente enfocados, con una visión moderna, como lo que acaba de decir en el campo, ¿verdad?, de la empresa. ¿Qué está haciendo la autoridad o qué va a hacer el ANA tomando estos retornos específicos? Interesante. Ahora, no olvidemos que estamos enganchados también en un contexto mundial. Se hablaba de los ODS 6 y tenemos que cumplir los objetivos del desarrollo sostenible, principalmente el objetivo número 6 de agua y saneamiento. Entonces ya tenemos metas que como Estado estamos comprometidos y debemos cumplir. Ajá. Y hay ciertas metas que son lideradas por la Autoridad Nacional del Agua. Nosotros desarrollamos un proyecto y que estamos nosotros comprometidos en que esas metas se logren a cumplir.
tenemos también los principios de gobernanza del OCDE, que nosotros también desde la Autoridad Nacional del Agua estamos liderando para cumplir. Ahora, lograr esto implica una tarea muy sencilla, tener claridad de roles. Yo le podría decir también con todo cariño a Carlos, también muchas veces el privado te deja solo al Estado. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente, es que a veces no hay claridad de roles. Y volviendo, ¿qué pasa? Que muchas veces la comunidad quiere que el privado le haga aquello que le compete al Estado. De hecho. Y entonces el privado dice, oye, pero eso no es mi tarea. Pero todo proyecto, por eso decía, requiere esa patita. A veces todos queremos salir de un tema y a veces decimos, esta es una papa caliente y a veces el Estado no la toma como debería enfrentar. ¿Por qué? Porque además hay otro tema que debemos trabajar. Para tener claridad de roles tenemos que también tener normas más claras, más sencillas. Eso sí es verdad. Estamos todos de acuerdo en esto, ¿no? Yo estoy seguro que si hacemos una encuesta y decimos, señor, si usted ve que alguien está contaminando el agua, ¿a quién va a ir? Y después de lo que tú has dicho, a la autoridad del agua. Pero no es así, es a Loepa. Entonces, no queremos que vengan nosotros. Entonces, al ciudadano de pie se le hace difícil comprender cuál es el rol de una o de la otra entidad. Y de verdad que aún, a pesar de los esfuerzos que se han hecho en los últimos años, aún resulta complejo entender cómo está estructurado el Estado para poder enfrentar estos temas. De ahí que en esta nueva gestión que se ha iniciado a partir de julio, la tarea que hemos y que estamos esperando terminar en diciembre es una reestructuración total de la Autoridad Nacional del Agua. Un ciudadano que está en Tacna, por ejemplo, para un cambio de nombre de su licencia de media hectárea, ¿quién lo tiene que resolver? Acá en Arequipa. Y creemos que eso ya no puede seguir así. Hay cosas sencillas que podrían ser resueltas a nivel local y los procedimientos se hacen caros, se hacen engorrosos, complicados, si esta persona va a venir hasta Arequipa. Hay que simplificar los trámites. Hay que simplificar. ¿Y la autoridad ANA tiene capacidad para poder facilitar esto? Estamos con dos metas, una reestructuración de esta autoridad para simplificar los trámites y también esto que se llama TUPA, hacer los procedimientos más sencillos. Pero no es tampoco un tema normativo, es un tema de relacionamiento. Tenemos espacios muy importantes y ya me permití gastarte la broma, Carlos, porque tenemos cierto nivel de confianza, trabajamos en una mesa, el sector empresarial y la autoridad, y nos reunimos cada 2 meses y vamos poniendo en agenda temas que juntos vamos superando. Y es que la autoridad no puede estar alejada del administrado. Hoy en día no podemos hacer una norma si primero no la conversamos y llegamos a ciertos niveles de entendimiento. ¿Cómo yo le podría exigir que cumplas algo si primero no nos hemos puesto de acuerdo en ciertos niveles aquello que te voy a exigir? Entonces ya hay un cambio en el chip de quienes estamos trabajando en la función pública. La ley nos da una herramienta que es importantísima y que no la estamos explotando debidamente, aquello que se llama el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos. ¿Esto qué nos obliga? A generar espacios de diálogo, de concertación. Aquí en Arequipa, por ejemplo, los funcionarios de nuestro gobierno regional con los funcionarios del AN y de la Autoridad Ambiental debemos trabajar para impulsar aquellos proyectos que se requieran para garantizar la atención de las demandas de agua. Y un tema final que es importantísimo es la conformación de los consejos de recursos hídricos de Cuenca. Queremos gobernanza, sí, la gobernanza implica la participación del actor de la cuenca y es el actor de la cuenca, a través de estos consejos, quienes deciden aquellos proyectos que son necesarios, la planificación hídrica. Entonces, nosotros creemos, hace pocos días, en esta semana, estuvo nuestra gobernadora de Arequipa con el gobernador de Puno y funcionarios de Moquegua firmando un entendimiento, un acta para conformar un nuevo consejo en Tambo, Alto Tambo. Y esa es la máxima expresión de cómo se deben hacer las cosas, en un solo nivel, gobierno nacional, gobierno regional, y lograr la participación, porque a partir de ahí es en la zona donde se van a identificar las brechas de infraestructura, las necesidades básicas, y es con los mismos actores de la cuenca que tenemos que atender las acciones necesarias para superar esas brechas. Yo creo que ha finalizado muy bien, Carlos, ¿no? Que ha hablado sobre el tema de la articulación y sobre todo la implicación de cada uno de los sectores, comenzando por la población, ¿no? Para que se haga partícipe de su realidad, pero que no es fácil porque la articulación tiene implícita un diálogo entre empresa, entre sector privado, entre comunidades, y cada uno tiene sus propios intereses, está claro. La forma es reconocerse cada uno y llevarlo adelante a buen puerto. Y yo por mí daría por finalizado ya el debate, o más que nada el debate, el panel, pero por favor le voy a conceder 30 segundos por si a lo mejor yo no les he preguntado algo que les interesara. 30 segundos. Sí, solamente para reforzar lo que dijo Yuri al final, y es en temas de recursos hídricos, la Autoridad del Agua
ya de hace un par de años, viene trabajando algo muy importante para nosotros los privados, que se llama la Mesa del Agua. La Mesa del Agua es justamente una reunión en la que nos sentamos los representantes de distintos gremios empresariales, en realidad son 6 o 7 gremios empresariales, con el jefe de la ANA y todos sus directores. Y ahí tenemos apertura para discutir temas normativos, temas un poco más operativos. Y se avanza más rápido. Y se va avanzando. Yo creo que eso es muy importante. Y si eso se pudiera realizar con otros... A nivel regional. A nivel regional o con otras agencias del Estado que tienen que ver con la inversión privada y con el cumplimiento de estos NDC, sería muy, muy valioso. Muy bien, muchas gracias. Laura, ¿verdad? Sí, yo terminaría diciendo que también el sector privado es un actor principal que más o que menos ha sido involucrado en toda la temática de adaptación. Uno de los retos que tenemos es, por ejemplo, si es que el sector privado está ya pensando en cómo es que van a ver afectadas su actividad, ya sea en infraestructura o en la materia prima, digamos, por efectos del cambio climático, y cómo es que al mismo tiempo el sector privado también podría apoyar en acciones relacionadas a adaptación, ¿no? En algún momento escuchaba, por ejemplo, lo que es responsabilidad social empresarial. En algún momento nos dijeron, oye, pero sería bueno que pudiéramos sentarnos para ver qué tipo de proyectos es que ellos podrían promover también para reducir, o proyectos que estén asociados a reducción de vulnerabilidad al cambio climático. También la ministra esta mañana en su exposición, ¿no? Con ejemplos muy claros, ¿no?, de participación. Finalizas de nuevo. Yo quisiera finalizar con un ejemplo y como que lanzo la pregunta al público. Imagínense que nos hubieran puesto una taza de café a cada uno de los panelistas. ¿Cuánta de agua creen ustedes que esa taza de café contendría? ¿10 litros? ¿15 litros? Hablo de una tacita de café. ¿20 litros? De seguro que esa taza va a tener por lo menos 150 litros de agua, y eso se llama la huella hídrica. Pues muchas veces nosotros pensamos que el agua que está aquí es solamente la que vemos, pero hay una agua en cada producto que no la vemos, y eso se llama la huella hídrica. La Autoridad Nacional del Agua tiene un programa de huella hídrica que tiene tres componentes. Nos sentamos con el sector empresarial y les pedimos que voluntariamente midan su huella hídrica, pero no basta con medir, hay que reducir la huella hídrica, pero no basta con medir y reducir, hay que compensar. Entonces el sector empresarial se está comprometiendo a ir a aquella cuenca donde genera el recurso hídrico y hace acciones de responsabilidad social en temas hídricos. Esta es una forma importantísima a través de la cual se desarrollan proyectos de infraestructura verde. Esta es una forma importantísima a través de la cual se promueve visión compartida, responsabilidad social, pero con visión en la mejor gestión de los recursos hídricos. Y esto contribuye también a fortalecer la paz social en las cuencas, a lograr lo que queremos, la gobernanza. Creemos que podemos idear nuevas alternativas para fortalecer la gestión de los recursos hídricos. Hay quien dice gestionar los recursos hídricos es buscar nuevas soluciones para antiguos problemas, y en eso estamos focalizados y creemos que espacios como estos contribuyen enormemente. Y no nos olvidemos de un último mensaje, por favor. Podemos tener buenas normas, podemos tener buenas instituciones, pero lo importante, lo que tenemos que trabajar es en el cambio de la cultura de nuestra población. Cada peruano tiene que comprender que el agua es un recurso escaso, finito y vulnerable, y que merece el mejor de los cuidados. La cultura del agua entonces es un tema fundamental que tenemos que trabajar y compartir hacia todos para que esto se logre diseminar adecuadamente en todo el Perú. Y exigir que el otro peruano cuide el agua también, ¿no? Es derechos y deberes, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Qué les ha parecido? Un gran aplauso para ellos, ¿no? Han dado conceptos muy importantes. Me imagino que podrán también tener información en sus diferentes páginas web, ¿no? Tanto en ANA como en el Ministerio del Ambiente, Dirección de Cambio Climático, como CELEPSA. Bien, pues desde aquí sentados desde el podio vamos a decir que tenemos un coffee break. ¿Les parece buena la idea? Por favor, 10 o 15 minutitos si somos rápidos, porque todavía quedan muchos paneles interesantes por tener. Gracias.